Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana, iniciando mes, y bueno, y con nosotros tenemos hoy al doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, y con ellos, pues, un invitado especial para el día de hoy. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Estamos bien, gracias Jorge. Un placer poder saludarte y saludar a los que nos siguen en vivo y claro, a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y en cualquier época del año. Este es el único programa en el cual hablamos de gobierno civil bíblico. No es una propuesta nuestra, es una propuesta de una organización determinada, una propuesta bíblica, una propuesta de Dios el Creador, donde Él enseña que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Yo les saludo desde Guatemala a todos y le damos la bienvenida a nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño, desde Colombia. Bueno, hola, en verdad para mí es un placer estar aquí un día más y una semana en la cual podemos seguir renovando nuestro entendimiento y como siempre lo decimos, podemos entender aquel diseño que Dios ha planteado para el individuo, la familia y toda una nación por consecuencia. Así que sí, es un placer y más con nuestro invitado. Tenemos un invitado de lujo, como siempre en este programa cuando traemos a alguien, personas que son influyentes, personas que son teórico-prácticas, o sea, que practican lo que enseñan. Y pues es un privilegio tener desde Medellín al reverendo Paulo Filión, un hombre amigo mío, lo conozco hace muchos años, un hombre que está versado en las ideas de gobierno, dirige escuelas de gobierno virtuales. Hay mucha gente que se está entrenando. Entonces le damos la bienvenida a reverendo Paulo Filión. Saluda, Paulo. Buenas tardes, qué gusto saludarlos, Ricardo, Michelle, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar con todos ustedes, gracias también y un saludo para todos los que nos acompañan esta tarde, qué bueno pensar en temas como estos que nos ayudan a poder vivir mejor, obedecer mejor al Señor. Sí, señor. Hoy estaremos hablando de tres filosofías que gobiernan el mundo. Tres filosofías que gobiernan el mundo. En ese orden de las ideas, antes de comenzar, quería resaltar un poco lo que pasó ayer en Brasil, en las elecciones presidenciales, entre pues, los candidatos más sobresalientes era Bolsonaro y Lula Silva. Lo más tenaz es que Lula Silva ganó ayer en la primera vuelta, hay una segunda vuelta, pero estaba pensando en la gente. Quiero resaltar un poco, es como la gente ha elegido en esta primera instancia en Brasil a un personaje que ya fue presidente, pero que está metido en problemas de corrupción por la supuesta operación Lavajato, que es lavado de autos, un escándalo de corrupción de lavado de dinero y por el cual ha estado en la cárcel por 19 meses. Y pues desde la cárcel el hombre hacía campaña política
y la gente no le importó que ha estado en la cárcel ya de 9 meses por corrupción, y sin embargo están eligiéndolo en primera instancia para que sea su presidente. Entonces, quería decir esto, Pablo, como introducción, porque estamos hablando de 3 filosofías que gobiernan el mundo. La pregunta inicial sería, ¿cómo es posible que una sociedad de gente inteligente como es el ser humano y la sociedad brasilera puedan, a pesar de toda la vida y la corrupción y la cárcel que este hombre tiene, cómo la gente puede apoyar un tipo de personajes que ya han demostrado que son corruptos? ¿Qué piensas de eso, Pablo, como para comenzar? Sí, es muy lamentable porque eso demuestra también el nivel moral de la sociedad, no solamente en Brasil, eso lo podemos ver en todas partes y de hecho teníamos una conversación hace poco contigo, Ricardo, donde hablábamos de lo que pasó con Bill Clinton, en cómo un presidente de estos, donde se le encuentran audios, conversaciones, evidencia suficiente para mirar que él llevaba una doble vida moral, que estaba traicionando a su esposa, pero eso no fue suficiente para que la sociedad tomara una decisión de relevarlo de su cargo, sino que la gente dice si hace un buen trabajo políticamente hablando, si ayuda en el área económica, si tiene buenas políticas, pues no importa que sea corrupto moralmente. Es lo que dice la gente y de hecho es una perspectiva totalmente humanista, es una de las corrientes de pensamiento que gobiernan el mundo hoy en día. Lo importante es lo que la persona sepa, lo importante es cuánto produce, pero su vida moral, espiritual, no importa. Y eso pues lo vemos en nuestros países, en Latinoamérica es, creo, pan de cada día. Aquí en Colombia, hace unas semanas, si ustedes recuerdan, a un congresista lo encontraron eh, o, s- o se divulgó un video donde había un escándalo que él tenía a medianoche en un hotel porque no lo dejaron ingresar en estado de embriaguez y con una prostituta al hotel. Entonces, él se defendía y decía pues que a él no lo habían elegido para que mostrar una vida moral, sino para hacer las leyes de Colombia. Y eso es lo que la gente piensa, ¿no? Si es una persona inteligente, si da buenos resultados, no importa su vida moral. Pero lo que la gente no entiende es que los límites morales determinan la calidad de vida de una persona, porque si una persona es capaz de admitir o tolerar el vicio moral de un hombre, entonces ese hombre se sentirá en total libertad para hacer leyes que vayan en contra de la vida, que vayan en contra de la libertad, en contra de la propiedad de la sociedad. Parece que en Latinoamérica hay un mover muy fuerte de elección de personajes con trasfondos corruptos y violentos. Por ejemplo, Nicaragua, que tiene un presidente realmente desquiciado también, como Daniel Ortega. Bolivia, que ha tenido ese tipo de experiencia, también Argentina. Colombia, por supuesto, que los colombianos han elegido a un exguerrillero para que sea el presidente del país y como tiene el país al borde de un ataque de nervios. Entonces, Cuba, pues ya vimos a Cuba que por más de 50 años vivió bajo un sistema realmente comunista, socialista, de terror, y la gente no ha podido salir todavía de ese estado. Venezuela, con Chávez y Maduro, en fin. Entonces estamos hablando de
que esos comportamientos de la ciudadanía son consecuencia de una filosofía de vida, una filosofía, algo que creen. Entonces estamos hablando de tres. La idea hoy es hablar de tres filosofías que gobiernan el mundo. Michelle, participa. Ujú. Sí, y también en referencia a lo que estamos hablando y cómo los países actualmente pues se han ido por esas corrientes humanistas, tal vez surge la pregunta de cómo es que, siendo el humanismo una idea que principalmente surgió en Europa mediante el arte y bueno, tantas cosas, es que ahora tiene una redundancia dentro de América Latina. ¿Y por qué justo en estos años o en este periodo de tiempo han subido a la presidencia tantos presidentes, valga la redundancia, de los cuales podemos decir que su moral, su cosmovisión es completamente errada, pero aún así las personas creen que sus acciones o sus propuestas exteriores van a hacer algo mejor por el país, cuando lo que hay dentro de ellos no es correcto. Es interesante ver cómo se ha degradado realmente como la creencia de que de lo interno parte lo externo y cómo empezamos a creer tan rápido que solamente si vemos lo externo de una persona ya podemos decir esto y nos va a ayudar. Sí, señor. Entonces comencemos, Pablo, con identificar cuáles son las tres filosofías que gobiernan este mundo. Sí, permíteme agregar algo más al punto anterior y ya retomamos este nuevo punto. Cuando estaban las elecciones anteriores aquí en Colombia, las elecciones a alcaldes, y se estaba postulando a la alcaldía Claudia López para Bogotá, y todos sabemos pues de su vida moral. Ella claramente y abiertamente dice que es lesbiana, vive con otra mujer, y entonces aún cristianos yo escuché decir, pues no importa, lo que importa es que ella tiene unas buenas ideas para la alcaldía, ¿cierto? Entonces es lamentable otra vez que la gente no entienda lo que Michel decía: de lo interno salen las políticas externas, las ideas, las actuaciones externas. Ahora, llevándolo a la Biblia, cuando peor le fue al pueblo de Israel en la época de los jueces, en la época de los reyes, era cuando había mayor degradación moral. Porque otra vez, la degradación moral es exceder los límites morales, los límites éticos de la sociedad, de la vida. Entonces, si una persona excede los límites morales, sexuales, en el área sexual, por ejemplo, entonces las leyes de Dios eh, ya dejan de gobernar y empiezan a gobernar ideas corruptas que van a tener un efecto en la sociedad, ya sea en lo económico, ya sea en la protección de la vida, en cualquier otra cosa. Muy bien, y solamente quería apuntar eso, que la Biblia nos muestra claramente que eso es un peligro muy grande, no solamente un peligro, sino que realmente tiene consecuencias graves. Bien, y ya pasando a nuestro tema, el tema de hoy: ¿cuáles son las filosofías o corrientes de pensamiento que gobiernan el mundo? Y hablamos de tres grandes. Esas tres, de ahí se pueden desprender otras, pero tres grandes: el humanismo, el animismo y el teísmo bíblico. O bueno, podemos decirte que también en el animismo podemos encontrar el materialismo, el naturalismo o el secularismo. En el animismo pues encontramos corrientes como la nueva era y todas estas corrientes esotéricas. Y el teísmo bíblico podríamos llamar todas las ideas cristianas o las ideas bíblicas, o el teísmo judeo-cristiano, ¿verdad? Y para aclarar una cosita que decía Michel, el humanismo se puede ver de dos maneras y el mundo lo ve de dos maneras. Uno es la corriente de pensamiento que surgió después de la Edad Media, con el iluminismo y después de la Reforma también. Todo eso eh,
surgió un movimiento que se le llamó el humanismo. Pero cuando hablamos nosotros de humanismo, no estamos hablando de ese corriente de pensamiento humanista, sino que estábamos hablando de toda idea secular del hombre que no tiene en cuenta a Dios. Secular quiere decir sin Dios. Entonces, toda idea de pensamiento del hombre que no tiene en cuenta a Dios le llamamos humanismo, porque son ideas humanas solamente. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero son humanas. Entonces, cuando una persona se centra solamente en ideas de pensamiento humanas, es un humanista, porque no tiene en cuenta a Dios. Entonces, las ideas humanistas o Animistas o teístas. la teísta y la otra idea, ¿cuál es? Animismo. Tenemos las tres corrientes principales: el humanismo, el animismo y el teísmo bíblico. Ya, entonces las corrientes humanistas y la corriente me va la Animista, otra, animista. animista nacen. ¿Por qué nacen esas ideas? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo surgieron estas corrientes de pensamiento? Y todo se remite al jardín del Edén, al pecado, a la desobediencia. La Biblia nos cuenta que cuando el Dios creó al hombre, le, le, le dio unas directrices, unas normas, unos mandamientos, y Dios era la única fuente de pensamiento. El hombre se gobernaba por las ideas que Dios le había dado, ¿verdad? Eso sería el teísmo bíblico. O, tenemos que ponerle el apellido bíblico porque hoy en día hay otros teísmos, ¿no? Como el Islam y todo eso. Entonces, por eso le decimos el teísmo bíblico, porque es la creencia en un Dios, pero específicamente en el Dios de la Biblia. Entonces, en el jardín del Edén teníamos esa corriente de pensamiento. Todos obedecían a Dios, o sea, era el teísmo bíblico. Pero cuando entró Satanás, el hombre decidió creerle a Satanás y a las ideas de Satanás. La Biblia en Timoteo dice: ten cuidado porque al final de los tiempos habrá muchos escucharán doctrinas de demonios. O sea, hay pensamientos, doctrinas, creencias que vienen de demonios. Em, entonces, cuando el hombre decidió obedecerle a Dios, se formó otra fuente de pensamiento para el hombre que era Satanás mismo, los demonios. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el Islam. Recuerden que Mahoma dice que fue revelado todo el Corán, fue revelado por ángeles. Entonces, ahora lo que no sabemos, lo que podemos inferir era que eran ángeles caídos, ¿no? Porque ángeles de luz no van a traer una corriente de pensamiento tan dañina. Pero por otro lado, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, se separó de Dios y decidió pensar por sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Y ahí es donde surge el humanismo. Entonces, las tres corrientes de pensamiento surgen, digamos, las dos nuevas, porque la primera es la corriente de pensamiento con Dios. Es la idea de que Dios gobierna, Dios es soberano, a Él le obedecemos. O sea, la primera idea Esa es la es primera la que idea. siempre ha existido, la original. Exactamente. Pero cuando Satanás o cuando el hombre decide creerle a Satanás, surgen las dos corrientes siguientes: lo que llamamos el animismo y lo que llamamos el humanismo. El animismo son todas estas ideas que vienen de Satanás y los demonios, y el humanismo es todas estas ideas que vienen solamente del hombre sin tener en cuenta a Dios. Pues muy interesante, Pablo, saber el origen de esas dos filosofías fuertes que están en todo el mundo, ¿no?
no solamente están en Europa, Asia, sino que también están aquí en Latinoamérica. Y se están fortaleciendo mucho en estos tiempos. Por ejemplo, en Colombia se está fortaleciendo mucho. O sea, en la historia, pues hay tiempos en donde esta filosofía como que agarra más fuerza que antes. O sea, siempre ha existido, ¿no? Pero a veces como que se les permite, los ciudadanos mismos permiten que esa idea agarren más fuerza. Entonces, vamos a pensar ahora, ¿qué pasa si la gente escoge, por ejemplo, el humanismo? ¿Qué ocurre? ¿Qué resultados hay? Sí, claro. Lo que pasa es que obviamente el animismo, que sabemos que son doctrinas de demonios y de Satanás, la Biblia dice cuál es el propósito de Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. O sea, nunca son propósitos o intenciones buenas. Y entonces uno nunca ve a Satanás, digamos, con una pistola robando o matando, pero lo que uno sí se da cuenta es que esas ideas tienen consecuencias muy grandes en la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los países animistas son pobres, todos son pobres. Muy pocos, tal vez ahora con el globalismo, muchas ideas han cambiado, pero originalmente la India, por ejemplo, todas estas ideas, eh, un ejemplo claro, cuando, cuando llegó William Carey a la India, encontró que se practicaba algo que no recuerdo el nombre exactamente, pero se practicaba este ritual de que cuando moría un hombre, se enterraba a su esposa con él. No se lo enterraba, perdón, se lo incineraba y a la esposa se la incineraba viva. Entonces, esa es una idea horrible que no puede venir de Dios, ni del hombre mismo, porque el hombre de una u otra manera, pues piensa tratando de buscar el bien para sí mismo o para los demás, pero Satanás sí vino intencionalmente a robar, matar y destruir. Entonces, de esa manera, imagínense, mataba a una persona de una manera horrible y además de eso, acababa con una familia, porque esos hijos se quedaban totalmente huérfanos. Entonces, no solamente vemos pobreza, sino muerte, destrucción de la familia. Y eso ha tenido a estos países sumidos en el dolor, en la destrucción, en la pobreza. Diríamos, Pablo, que Ajá, el humanismo deteriora claro, la idea correcta del hombre, hace perder el valor que tiene una persona, como el caso que están nombrando ahora, donde las mujeres no valían nada sin el hombre. Si el hombre no estaba, entonces la mujer tendría que también salir de la historia misma. Entonces el humanismo deteriora esa idea correcta del hombre que tiene valor y que es hecho imagen de Dios. Ujú. Y también, sumado a lo que estamos hablando, me llama mucho la atención como este versículo que todos sabemos de, bueno, Satanás vino a robar, matar y destruir, va mucho más allá de lo que probablemente pensamos a un principio, y es que, bueno, como tú lo decías, como tal vez pensamos que Satanás es quien va y como toma a alguien de una manera que la persona no tiene ninguna conciencia y lo hace matar a alguien, pues con una pistola, o que Satanás mismo saca una pistola y mata a alguien, sino que va mucho más allá de eso, y es que Satanás roba, mata y destruye mediante estas dos ideas tan peligrosas. Y yo creo que es interesante verlo, no como una filosofía que haya nacido en tal periodo de tiempo, sino como algo que siempre ha existido. Tanto el humanismo, que vemos que Pablo, pues en todas sus cartas a las iglesias, combatía el humanismo, porque les pedía que dejaran de creer que mediante sus propias ideas podían tener su vida, podían sobrevivir, y les decía que la única forma de sobrevivir era dejando de intentar cumplir las leyes en sí mismo o intentar dejar de valerse de sus propias ideas y empezar a pensar como Dios piensa, que lo que Dios piensa es que
solamente se obtiene la salvación por gracia. Pero también vemos como en el Antiguo Testamento, vemos muchos ejemplos de cómo la ley invitaba a dejar de lado el animismo y como les decía, dejen de sacrificar niños a Moloch, dejen de hacer sacrificios a Balpeor y tantas cosas. Y es como vemos que estas dos ideas han estado desde el principio y es como Satanás desde un inicio ha intentado robar, matar y destruir a familias, a individuos y pues a todo lo que se le encuentra porque tiene envidia. Claro, claro. Eso es lo que lo motiva a Satanás y por eso ha implantado ideas que destruyen. Porque ¿quién plantó esa idea en la India de que las mujeres deberían morir incineradas cuando quedaban viudas? Esa idea es una idea aberrante, terrible. Lo mismo la idea de que las mujeres no tienen valor como los hombres. Eso ha traído tanta destrucción en países animistas eh, como la India, exactamente, o China, donde familias abortan o matan bebés, niñas, por simplemente ser niñas. Entonces, esas ideas no pueden venir ni de Dios y podrían llegar a salir de los hombres, pero difícil pensar eso. Entonces es más probable que fueron ideas plantadas por Satanás y los demonios. Ahora, Bueno, entonces estamos mirando, Pablo, las consecuencias de rechazar la idea correcta de vida, la filosofía correcta y pues según lo que estamos viendo, la historia es un vaivén, ¿no? Es como un, ¿cómo se le llama? Un péndulo. péndulo, siempre va del humanismo al humanismo al animismo, pero siempre es por rechazar a Dios. Más consecuencias, hablemos de las consecuencias que trae de aceptar esta filosofía humanista en un país, en un continente, una persona, una familia, una nación, Pablo. Sí, muy bien. Estamos hablando de las ideas o las consecuencias de las ideas animistas, pero podemos hablar de las ideas o de las consecuencias de las ideas humanistas. Una idea que la mayoría de la gente no se da cuenta es la idea de la evolución. La evolución dice, y eso es una idea totalmente humanista, fue un hombre que se le ocurrió esa idea, y esa idea dice que la raza superior es la que prevalece, ¿no? Es la que trae progreso, desarrollo, y entonces eso, eso hace que la gente piense que haya razas, haya razas superiores en la humanidad. A propósito de eso, eh, varias cositas, varios datos. Hitler, por ejemplo, mató millones de judíos por esa idea, tratando de que prevaleciera la raza aria, ¿no? Pero otra cosa, otro dato es que hace poco, con un estudio del genoma humano, este estudio reveló que todos los hombres venimos solamente de un hombre, que solamente existe una raza y que solo existe una raza, que lo único es que hay variación en el tono de la piel, pero las razas, o sea, es una. La Biblia ya lo había dicho, todos venimos de Adán, todos venimos de un solo hombre. Interesante que ahora un estudio científico serio lo revela. Pero esa idea de que existen razas superiores es lo que sostiene la idea de que una persona o un grupo de personas deberían gobernar a toda una nación. Porque se escoge al que es más inteligente para que nos gobierne. Porque se piensa que los demás no se pueden gobernar solos. Entonces, esa es una idea evolucionista que sostiene la idea de la esclavitud. Porque cuando una persona nos gobierna a los demás, nos hace esclavos. La gente no se da cuenta del socialismo, por ejemplo, o el comunismo, que
se sostiene en esta idea evolucionista, esclaviza a las demás personas por el hecho de que no tienen la misma capacidad de gobernarse como el presidente, que es el iluminado, es el guía, es el gurú, es el más inteligente, es el más sabio. Es la misma idea de la Edad Media del derecho divino de los reyes. Se creía que ellos tenían, por tener algo especial, un derecho dado por Dios para esclavizar y gobernar a los demás. Y la idea moderna hoy es la idea de democracia, donde una persona se elige al más capacitado, al mejor evolucionado, al que la evolución le dio, le, lo premió, o la evolución, o el azar, o la suerte, lo hizo más inteligente que los demás. Ahora, Claro, estaba contrastando esa pensando, idea, ajá, perdóname Ricardo, esa idea se puede contrastar con la idea de que todos fuimos creados a la imagen de Dios y todos tenemos la capacidad de sostener nuestra propia vida, sostener nuestra familia y producir bienestar para la sociedad. estaba pensando en lo que está ocurriendo en Colombia ahora acerca de los indígenas que están invadiendo terrenos con la excusa de que esos terrenos pertenecen a los ancestros. Entonces, con lo que tú estás diciendo ahora, que es verdad que todo el ser humano viene de una sola fuente, Dios, Adán, y todos venimos de allá. Entonces, esa idea de que los indígenas dicen, estamos reclamando lo que nuestros ancestros dicen, eso va a ser una lucha imparable porque luego cualquier otro dice, entonces yo te la quito porque yo también tengo ancestros y también eso pertenece a ellos y va a ser una confrontación muy fuerte por las ideas equivocadas. La otra cosa, en donde tú hablas de la superioridad y del poder y los derechos divinos, estaba leyendo, por ejemplo, ahorita estaba leyendo que de unos gastos, esta semana hace un anuncio de unos gastos multimillonarios que hace la presidencia con plata del gobierno y ellos pues están hablando de austeridad, hablando de no gastar el dinero de los ciudadanos, pero en cosas que no deben ser, pero ellos sí lo hacen pensando que tienen el derecho porque son los que manejan pues, los presupuestos, lo que son los líderes puestos ahí. Ellos sí tienen los privilegios, pero el resto de gente no tiene los privilegios. Esa idea pues nace de rechazar la idea correcta, ¿no? De Dios, de gobierno, del hombre. Pues sigamos hablando de consecuencias, Pablo, de las consecuencias que trae o bien sea el humanismo o bien sea el animismo. ¿Qué consecuencias trae eso y cómo ha sumergido la sociedad dentro de un sistema esclavista, diría yo, un sistema de economía de ruina y pobreza? Sí, muy bien. Eh, una idea clara también del humanismo es la idea de que se puede controlar la, la economía a nivel macro. Entonces, otra vez, se escoge a una persona la mejor capacitada en una nación para que controle la economía de todos. Y esto va en contra de la idea de que la economía o que cada persona tiene la capacidad dada por Dios para tomar las mejores decisiones y sumada a todas las decisiones de las demás personas en esa nación, entonces es el resultado de la economía. Pero la idea humanista dice es que encontramos las leyes que controlan la economía de una nación y vamos a manipularlas para encontrar mejores resultados. Y entonces por eso es que encontramos impuestos a cualquier cantidad de cosas, encontramos impuestos
que finalmente terminan esclavizando a las personas a, a vivir para sostener el Estado y para sostener los fines del Estado, y no permite que las personas en sí mismas puedan tener sus propios fines. Eso, por ejemplo, nos lleva a otra idea, la idea de que el Estado es el que es responsable por el bienestar de la sociedad, por el bienestar material o económico de la sociedad. Y entonces, hoy en día se esfuerza para que el Estado sea generoso, pero le quita la responsabilidad dada por Dios a cada individuo, donde la generosidad Dios no se la delegó al Estado, Dios se la delegó a personas. Entonces, la idea bíblica dice, cada persona debe ser generoso y ayudar al prójimo que está en necesidad. La idea humana dice, todos vamos a darle al Estado para que el Estado sea generoso, para que el Estado redistribuya y ponga como en un buen balance la economía, para que unos no tengan más que otros y terminen robándole a los demás. Entonces, esa idea es una idea que ha traído injusticia, porque aquellas personas que más trabajan, que más se esfuerzan para administrar de la mejor manera, que se abstienen de, de deseos para poder ahorrar, para luego poder invertir y producen más, entonces ahora el gobierno o los gobiernos o las ideas humanistas han inventado esa idea de los impuestos progresivos. El que más gana paga más impuestos. Parece algo bonito, pero en realidad es una injusticia muy grande y le está quitando al hombre la posibilidad de ser generoso voluntariamente. Ahora el gobierno nos obliga a ser generosos a la fuerza. Básicamente nos esclaviza. Entonces lo que estamos diciendo en esta parte es que cuando el hombre rechaza la filosofía correcta de Dios, de hombre y de gobierno, entonces desarrolla un sistema, esa filosofía de rechazar a Dios, desarrolla una filosofía de gobierno, ¿no? Como tú estás diciendo, una filosofía de economía, una filosofía de gobierno, Michelle. Sí, Molly, y ya que estamos hablando de las consecuencias de cada una de estas, bueno, estas tres corrientes, ya que el teísmo también tiene sus consecuencias, obviamente buenas, también podríamos hablar de cómo es que estas ideas sobreviven dentro de una cultura, que es, bueno, obviamente mediante la educación, pero cómo es que el humanismo crea más humanistas, cómo es que el animismo crea más animistas, pero también cómo es que como personas que creemos en el teísmo bíblico o creemos en la Biblia, que es soberana sobre todo, podemos crear más personas o educar a otras personas también esas creencias del teísmo bíblico. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo se sostienen estas ideas, no? Pues de diferentes maneras. Las, las ideas viajan geográficamente, las ideas viajan también en el tiempo y las ideas viajan dentro de la sociedad. Qué interesante, ¿no? Entonces, las ideas viajan geográficamente. Digamos, eh, vamos a poner un ejemplo muy gráfico entre nosotros. Ricardo Molina fue hace unos años, unos 20 años, viajó a Estados Unidos a estudiar en una escuela que se llama Maestros para las Naciones. Ahí trabajó, tenía un mentor, el señor Kilkenny, y él enseñó todas esas ideas bíblicas de gobierno. Llegado el tiempo, regresó y Ricardo Molina formó una escuela aquí en Colombia, llamada también Maestros para las Naciones, y entonces empezó a enseñar estas ideas. Yo fui uno de los que asistí a su escuela y aprendí muchísimo ahí, Michelle también, y entonces las ideas que estaban en Estados Unidos viajaron a Colombia, ¿cierto?
Lo mismo sucedió en la época de la libertad de las Américas. Eh, Cuando llegó Simón Bolívar, la primera vez que intentó, habló con un general, que siempre olvido el nombre, en, en Venezuela, y le propuso la idea, vamos a liberar a América. Pero él le dijo, América todavía no está preparada, porque la gente no creía que había otra manera de gobernarse, todos estaban contentos con que tenían un rey. Entonces las ideas de la libertad no habían llegado todavía. Tuvo que venir la expedición Humboldt, la expedición botánica, y esas ideas viajaron primero en barco, luego a lomo de mula, y estos expedicionarios venían, iban hablando con la gente y les, hay otra manera de gobierno. En Francia se acaba de la Revolución Francesa, escucharon de Estados Unidos, la Revolución Americana, y todas esas ideas viajaron geográficamente, ¿no? Hoy en día viajan a través de las películas, viajan a través de los programas de la internet, viajan a través de la radio, geográficamente. Alguien se pone a pensar algo y luego lo plasma en un post de Facebook, en el muro, y lo abre alguien en China y viajó, ¿cierto?, de Estados Unidos a China. Entonces las ideas viajan geográficamente de distintas maneras, pero también las ideas viajan en el tiempo, de generación a generación. Eh, un ejemplo eh, fue con Kierkegaard, el filósofo. Él escribió unos libros en su época, los dejó ahí guardados, murió, y 100 años después se encontraron. Y entonces se encontraron justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se estaba preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces leyeron estos libros que habían sido escritos 100 años atrás, y esas ideas de esa época ahora se pusieron en práctica 100 años después. Entonces las ideas viajaron en el tiempo, ¿cierto? Pero las ideas de Marx, las ideas eh, eh, de la evolución, ¿cómo se llama? Darwin, fueron escritas en libros y 200 años después todavía siguen viajando en el tiempo. Entonces, las ideas viajan en el tiempo a través de libros, a través de pinturas, a través de contarle a los hijos y luego los hijos a los hijos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, enseña estas cosas a hombres sabios e idóneos que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces esto les enseñan, mueren y los nuevos enseñan a otros y a otros. Lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Enseñen. Entonces a una Eso es generación, lo que, lo que se llama la tradición oral, ¿no? Que pasa exacto. de los abuelos, tatarabuelos, y se la cuentan a sus hijos. Pablo, por el Ajá. tiempo, la tercera idea, que es la correcta, la idea de Dios. Ujú. ¿Cómo hacemos para que estas ideas, que es la correcta, se plasme, corra, fluya? Bueno, ya hemos dicho cómo se puede correr, pero estamos hablando de la idea correcta, las consecuencias que tiene de aceptar la idea correcta de Dios, de hombre, de gobierno. Sí, muy bien. Permítame, permítame explico rápidamente la tercera forma de que las ideas viajan. Las ideas viajan en la sociedad. Entonces, hay filósofos, pensadores que piensan, ese es como su don, ¿no? Pensar, razonar. Y ellos pueden escribir libros o enseñar a otros. Y luego maestros toman esas ideas y las enseñan en las universidades, las enseñan a toda clase de profesionales y entre ellos los artistas los plasman en películas, los plasman en, en canciones, en pinturas, eh, en, Poemas. en poemas, en muchas maneras. Y de esa manera las ideas viajaron a través de la sociedad.
Entonces tenemos que las ideas viajan geográficamente, en el tiempo y también dentro de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer igual con la idea correcta, el teísmo bíblico, la idea bíblica, es enseñarle a nuestros hijos para que estas ideas, que esas ideas que tenemos hoy nosotros, la siguiente generación, también las pueda tener, ¿cierto? Pero geográficamente hay que mandar misioneros, hay que hacer este tipo de programas, hay que escribir libros para enseñar a otros. Y en la sociedad igual, necesitamos formar cada uno de los llamados, o sea, cada uno de los profesionales, necesitamos formar maestros, necesitamos formar padres de familia, científicos, artistas, para que ellos, con las ideas correctas, las plasmen en lo que hacen, las pongan en práctica en sus trabajos y así esas ideas puedan correr. Pero hay dos o tres tal vez áreas muy, muy importantes. Una es la familia. Dentro de la familia hay que enseñar a los hijos a leer la Biblia y a razonar a partir de la Biblia. Y ahora, no solamente a los hijos, cada uno de nosotros necesita leer la Biblia todos los días y leerla en orden, de principio a fin. No podemos tener una idea, podemos tener una cosmovisión, una mente bíblica de una manera automática. O sea, como en la Matrix, ¿no? Que desconectaban en la cabeza y ya todas las ideas entraban. No, la única manera, o hay dos maneras, o que te enseñen las ideas correctas o que tú leas la Biblia. Entonces, hay que leer la Biblia todos los días y meditar en ellas. Y si usted lee la Biblia 2 a 3 capítulos diarios, en un año lee toda la Biblia. Y si eso hace año tras año, este año la leo en la Reina Valera, la otra en la Nueva Traducción Viviente, la otra en la traducción del lenguaje actual, la otra sí. En unos años todos vamos a ser eruditos y vamos a empezar a transformar nuestra vida, a transformar nuestra familia, a transformar la sociedad, a transformar las naciones. Entonces, esa es una manera, hacer que nuestra gente lea la Biblia. Y otro, pues, enseñar ya sea en la educación, en el hogar y en la iglesia. Creo que eso es lo clave para hacer que esas ideas corran. Muy bien, Pablo. El tiempo se nos ha ido, muy rico, muy interesante, muy amplio, muy profundo lo que hemos visto hoy, pero el tiempo se nos fue. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos invitando a nuestros seguidores por su miércoles, 4 de la tarde, estaremos aquí con temas como estos importantes que nos ayudan a crecer y a entender la idea correcta de Dios, gobierno y de hombre. Michelle, pues nos despedimos. Bueno, sí, como lo decíamos ahorita, muchas gracias por verlo y en verdad sigamos con estas ideas y sigamos profundizando en la tarea que tenemos y es poder meditar en la Biblia, que es nuestra única señal para vivir cada una de nuestras vidas. Así Muy que bien. bueno, muchas gracias a todos por ver, muchas gracias a Paula. Bendiciones del Altísimo. Sí, Bendiciones. señora. Bendiciones. Bendiciones.